Amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otra tertulia de cuarentena. Vamos a conversar con Mauricio Pelayo sobre el combate naval del Gamos del 8 de octubre de 1879. Espero estén muy bien, aprovechando estos tiempos de cuarentena. Así que vamos a esperar a Mauricio que se conecte para comenzar la transmisión. Por mientras, quiero agradecer a todas las personas que me han seguido en esta red social, donde siempre aporto, o en lo posible trato de aportar sobre historia y patrimonio. Vamos a ver que Mauricio se conecte para conversar sobre el combate naval de Angamos. Ahí está. Vamos a esperar que Mauricio se conecte. Vamos a esperar que Mauricio se conecte y empezamos la transmisión. Ahí está. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Francisco, bien, ¿y tú? Yo no me veo, así Muy que bien, no gracias sé, nuevamente por... no sé cómo se ve esto. Pero da lo ¿Eh? mismo, da lo mismo. No, yo te veo perfecto, te veo bien. Quiero primero que nada agradecerte nuevamente por aceptar la invitación para conversar sobre un hecho que aconteció esta semana y que, bueno, desgraciadamente, por motivos que quizás vamos a conversar, pasa casi siempre desapercibido, que es el combate naval de Angamos, ¿ya? Así es. Que fue que eh, lamentablemente, como te decía, no sé por qué pasa tan desapercibido, siendo que fue una victoria chilena, una victoria concreta, pero que lamentablemente no ha tenido la difusión suficiente. Pero antes, Mauricio, vamos al contexto. ¿En qué contexto se desarrolla el combate naval de Angamos? A ver, primero, ¿el contexto o lo otro de por qué El no se... contexto y después conversamos y después dejamos al final el tema de por qué pasa desapercibido. Bueno, lo que pasa es súper simple. El Huáscar nos tenía vueltos locos. O sea, desde que se inicia la guerra del Pacífico, el Huáscar se paseaba por todo el territorio de la guerra, llegando incluso a Coquimbo o a esos sectores, se devolvía, atacaba de noche, obviamente, y es una cuestión lógica, o sea, no es que no corresponda, atacaba siempre cuando el enemigo era inferior a él, que es una cosa lógica, o sea, hay mucho patrioterismo que dice, no, que era cobarde porque ataca, no, si es una cuestión lógica, no te vas a tirar contra los dos blindados chilenos que obviamente cualquiera de los dos era muy superior a ti. Bueno, y el contexto era así de simple. Tú tenías que capturar el Huáscar. ¿Por qué? Porque era el escollo que había entre el ejército chileno y el territorio peruano. Mientras no se capturara y no se tuviera el dominio del mar, era imposible desembarcar las tropas en territorio peruano y en el caso de la Guerra Pacífico, tú sabes. Claro, claro. ¿Cuál era la situación de la Armada chilena en ese momento? Tengo entendido que hubo problemas incluso en los altos mandos porque no se podía capturar al Huáscar. Ese fue un dolor de cabeza para el Es que, gobierno y para todos en general. pero es ¿No? que ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? eso es lo cómico que pasa. Yo creo que inclusive podemos hacer varios símiles aquí en nuestros tiempos actuales. Los políticos siempre, o el Estado, o el gobierno de turno, siempre quieren que los militares o las Fuerzas Armadas o de orden hagan exactamente lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y con los recursos que puedan. Y ese es el problema. Muchos han criticado a William Rebolledo, que no fue capaz de capturar al Huáscar, pero a ver, si no le dais o no le das las herramientas para poder lograrlo, es imposible. Antes de la guerra no había plata para limpiar los buques, para limpiar los fondos, para arreglar las calderas que estaban prácticamente destruidas de los buques chilenos, y después de la guerra no había tiempo. Entonces, si tú me vas a pasar un Fiat 600 para pillar a un Ferrari, difícilmente lo voy a lograr, aunque a los mejores marinos del mundo, ¿ya? Y Claro, entonces, ese es un contexto, el contexto que estaba, y por eso renuncia en agosto William Rebolledo, que fue bastante castigado por el tema. claro, hay que consignar, disculpa, el estado que se encontraban principalmente los blindados chilenos, el Cochrane y el Blanco Encalada,
que nunca, y corrígeme si me equivoco, estuvieron 100% operativos. De hecho, siempre han tenido problemas de mantención en sus chimeneas, etcétera. No sé qué nos puede contar un poco de eso. Bueno, el Blanco, incluso para el combate naval de Angamo, no estaba en buena forma. El Cochrane había sido arreglado y limpiado un poco en Mejillones, entonces ya estaba, y gracias, eso es una de las razones por qué se confió tanto Grau en el Huáscar, porque no sabía que habían arreglado gran parte de los desperfectos y habían limpiado los fondos del Cochrane, que habían servido para darle mayor velocidad y mayor potencia al buque. Entonces, pero nunca estuvieron 100%, o sea, si hubiesen estado 100% el Huáscar no dura. Por una razón re simple, o sea, porque estamos hablando de la potencia de 1200 contra 3000. O sea, y sin hablar del poder de fuego, que también era muy superior de los blindados. Por eso también cuando uno escucha que a varios historiadores o lee muchos libros de historia de Chile que hablan de que Perú tenía una excelente flota naval, una excelente escuadra, que era más o menos pareja a la chilena, no había posibilidad, era cosa de tiempo nomás que domináramos el Pacífico. Exactamente, porque teníamos principalmente esos blindados. Esos blindados que, dicho sea de paso, fueron puestos a la venta en su momento. Sí, Antes de claro. la guerra estoy hablando, por la crisis económica que había en Chile, que afortunadamente nadie los quiso comprar. Esa fue la salvación de la Armada. Imagínate lo hubiera comprado Argentina o Perú. Chile Sí, duraría desde Copiapó o desde Coquimbo hasta Talca. claro. Y claro, tengo entendido que, bueno, el Blanco Encalada sabemos el destino que tuvo en la guerra civil del 91. Y el Cochrane, ¿qué le pasó al final al Cochrane después? El En la década Cochrane del 30 estuvo en esto. los 1900 y tanto lo deshuesaron. Lo vendieron prácticamente por chatarra y dejaron algunas piezas que, bueno, como tú sabes, están en el Museo Histórico Naval, Museo Naval y Marítimo, en Valparaíso, como la torre y ese tipo de cosas, pero hubiera sido maravilloso que el Cochrane en el estado que estuviese hubiera estado en Talcahuano al lado del Huasco. Hubiera sido un museo maravilloso. Pero nosotros Sí, lo mismo pienso yo. estamos acostumbrados a no tomar en cuenta absolutamente nada de nuestro patrimonio y a decir, no, ¿para qué? Pues si es un peladero o es chatarra, no tenemos visión futura. Ese es un punto que lamentablemente es un problema endémico que tenemos. Y curiosamente lo que subió fue el Huáscar. Curiosamente, es No, es que curioso, ¿eh? no es tan curioso, porque el Huáscar, acuérdate que ahí murió Prat. Entonces, No, algo, pero hablo en términos como te explico, sí, no, sí entiendo el motivo, pero te hablo en términos como irónicos, no sé cómo decirlo, que del combate en Aldangamos, lo que el buque que capturó al Huáscar, el Cochrane, finalmente no sobrevivió, entre comillas, a eso voy, esa historia del no, Huáscar. y el mismo Blanco lo hundimos en la revolución del 91 y había pasado piola con todos sus desmanes y con toda su avería, había pasado piola toda la guerra del Pacífico. Y la Covadonga fue hundida por un torpeo y estúpidamente, igual que el Loa. No, si nosotros somos expertos en cometer errores giles, como deshuesar el Cochrane, o sea, eh, pero bueno, estamos en Chile, sino solamente en este tipo de cosas vemos la irresponsabilidad o la falta de visión de futuro nuestra. En patrimonio estamos a luz de distancia de cualquier país decente. Exactamente. Bueno, estamos en el contexto que te decía de estos problemas. William Rebolledo renuncia, tengo entendido, a la comandancia y asume Galvarino Riveros, un chilote, ¿cierto? Sí, Galvarino Rivero, a ver, Galvarino Rivero era más un marino más no de tanta guerra, hay que recordar que todo el grueso de la marina estaba en los buques embarcados. Y Galvarino Rivero no. Entonces llega principalmente y asuma como comandante en jefe de la escuadra recién en agosto y peor aún, el 28 más o menos de septiembre asume recién el mando presencial, o sea, prácticamente ya estaba todo el plan desarrollado entre Rafael Sotomayor y La Torre y Rivero se sube al buque para comandarlo, dejando de lado al que era el comandante del Blanco en ese momento, que Juan Esteban López. No le quiero quitar mérito, obviamente, a Galvarino Rivero, porque es el que comandaba la escuadra y por mérito propio le corresponde.
pero al igual que en el ejército, yo creo que trataron de poner el gobierno de turno un marino que fuera más manejable que William, o que en su momento pudo haber sido Villagrán o Escala, y por eso pusieron a Baquedano. Por lo menos en el ejército se equivocaron, porque Baquedano no era tan fácil de manejar. Y bueno, y en la escuadra poco tiempo duró, porque si tomó el mando el 28 y el 8 ya había vencido al Huáscar, ya el resto fue coser y cantar, ¿no? Claro, como quien dice, ya cumplió su objetivo, si se puede decir entre comillas. Claro, claro. Es más, Galvarino Rivero al asumir el mando dijo nomás que lo único que le quedaba para él y dejarle a su familia era morir por la Pacha o hacer algo importante por la Pacha, porque no, yo creo que no se había visto ni siquiera en alguna ubicación en la Guerra del Pacífico. Porque estaba como muchas veces, como mucho se habla de repente de Prat, que estaba de secretario, no estaba en Teatro de la Guerra Galvarino Rivera. Entonces, yo creo que fue el momento, se le dio la oportunidad y la aprovechó, y por su mando se conquista el Huáscar, o sea, estando él al mando como capitán del equipo, se podría decir. Claro, en cierta manera tuvo protagonismo. ¿Qué pasa después, Mauricio? ¿Cómo que los días previos al 8 de octubre estaba el Huáscar coqueteando, cierto, por nuestros mares y la Armada lo estaban persiguiendo como sea para su captura, Bueno, ¿no? desde más o menos desde agosto, cuando ya se empiezan a dar las facilidades para arreglar un poquito los buques, no del todo, pero sí limpiar un poco los fondos y todo, se empieza a planificar una forma de poder capturar al Huáscar. Y principalmente se sabía que se movía entre Arica y el sur. Entonces la idea se creó entre Sotomayor, el cual presentó un plan, y La Torre, que era como, no era el más antiguo, pero era el más capaz, porque había tomado, recién asumido el mando del Cochrane. Recordemos que La Torre había estado al mando de la Magallanes anteriormente, y había La actuado, cañonera Magallanes. claro, y había actuado espectacular contra el Huáscar en dos o tres posibilidades, o sea, ocasiones. Había estado contra la Disculpa, Unión. ese es en el segundo combate naval de Iquique, ese es cuando la noche feliz de la Torre, Claro, el ¿cierto? 10 de, el 10 de julio, el mismo día de Concepción y Huamachuco, si las fechas se repiten. Pero antes de eso también había peleado de una manera contra la Unión y la Pilcomayo, en Chipana. Sí, Entonces, que fue como el primer enfrentamiento, el 12 de abril de 1879, y en ambos había salido victorioso por el gran manejo que tenía la torre tácticamente. O sea, si tú me preguntas si la torre muere en la guerra, sería casi a la par de Prat, pero como no murió en la guerra, no lo conoce nadie. Y bueno, y asume el mando del Cochrane, pero no se va solo, se lleva a toda su tripulación de la Magallanes al Cochrane. En ellos confiaba y con ellos trabajaba y con ellos los conocía. Y la misma tripulación que vence en la Magallanes en un par de ocasiones es la misma tripulación que en el Cochrane logra la captura del Huáscar. Porque ese es un punto súper claro, importante, porque sí. mucho se habla los peruanos hablan mucho de que tuvieron que ser 6 contra 1 y todo, y no fue tan así, fue el Cochrane contra el Huáscar solamente. Pero ahí vamos más adelante. Bueno, Sí, a finales de agosto se asume y se toma una resolución de crear dos divisiones, una que se iría más al norte y otra que esperaría más o menos a la altura de Punta Teta, cerca de Antofagasta, para en cualquier momento que pasaran las embarcaciones peruanas, la Unión y el Huáscar, que era lo que quedaba importante, quedaba la principal, pero no estaba haciendo este tipo de expediciones. Iba una expedición rumbo a Arica para hacerlo salir de ahí, y obviamente que iba a arrancar o iba a navegar hacia el sur, y ahí la otra división le esperaría. Una división estaba compuesta por el Blanco, la Covadonga y el Matías Cauciño, y la otra los Higgins, el Coa y el Cochrane. Hubo ciertos que tenía que ir por cerca de la costa, y la otra mar adentro, que en su momento Sotomayor, obviamente no conociendo toda la forma de actuar de los marinos, decía que tenía que ir a 50 millas, lo que corrigió la torre diciendo que era 20, porque 50 millas no hubieran visto nunca pasar
a los buques peruanos. Y así se corrigió y así se empezó a fraguar y empezó a resultar paso a paso lo que era la captura del Huáscar. Y estos buques chilenos se formaron en línea perpendicular, ¿cierto? O sea, la idea era hacer como una suerte de muro, entre comillas, para, si el Huáscar pasaba, lo capturaban. ¿Una Claro, cosa así? la idea, a ver, la idea es que tú te vas con una división hacia el norte y que quedara entre medio de ambas divisiones el Huáscar, que fue lo que ocurrió, que el Huáscar con la Unión quedó entre ambas direcciones. Entonces, cuando pasa la primera división hacia el norte, y viene el Huáscar y la Unión, y se encuentran de frente al blanco, y la división del blanco, se tiran hacia el horizonte, para que se entienda, y empiezan a volver hacia Arica, sabiendo que el Huáscar, por su mal estado, no tenía la velocidad ni la capacidad de alcanzarlo. Y obviamente la Coadonga tampoco era gran rival para el Huáscar. Y bueno, el blanco también reduce el andar para no forzar las máquinas y todo, porque sabía que por el otro lado venía la otra división, que fue lo que ocurrió. Y cuando esto ya empieza a avanzar hacia Arica, el Huáscar y la Unión, y ven que vienen los humos de la O'Higgins y del Cochrane, ya se dan cuenta que están medios complicados. La Unión alcanza a huir, que es lo que tenía que hacer, o sea, no sacáis nada, porque esa es otra cosa que también se dice, no, que la Unión no debió haber dejado solo al Huáscar. A ver, en vez de hundir a los dos buques, mejor salvar uno. ¿Qué fue lo que hizo la Unión? El Huáscar no tenía nada que hacer contra los dos blindados, ni siquiera contra uno, así que si uno podía arrancar, ya sea la Unión o el Huáscar, tenía que hacerlo, y fue la decisión que tomó García y García. Disculpa, Mauricio, se habla mucho también sobre el estado que se encontraba el monitor Huáscar o el monitor combate. ¿Está en malas condiciones actualmente o no? ¿Cuál es la Sí, situación de los insumos es que del tampoco. monitor? Recuerda que el monitor Huáscar también pasaba de expedición en expedición, pues buscando presas chiquititas o dar un golpe de suerte a alguna embarcación importante chilena, como el Matías Cauciño, como el Aptao y ese tipo de cosas, y tampoco estaba 100% bien cuidado, entonces tampoco funcionaba mucho. El espolón también se iba por un lado. No, sí, a ver, era una batalla entre buques que estaban al 50, 40%, 60% con suerte, ¿no? Y ambos por ambos lados. O sea, como te digo, desde un principio era cosa de tiempo para que se capturara al Huáscar. Exactamente. Tengo entendido que al Huáscar Grau ordenó hacer algunas modificaciones respecto a lo que factura el combate naval de Iquique, en cubierta. No sé si nos puedes contar algo al respecto. ¿Qué modificaciones le hizo Grau al monitor? Se arreglaron muchas cosas. Una de las cosas que es importante ver cada vez que uno ve un cuadro del combate naval de Angamo, hay que Sí, fijarse en los mástiles. El mástil de adelante, claro, el mástil de a adelante ver, en el combate me naval voy a acercar, disculpa. claro, el mástil de El adelante teorio en está teoría malo, no el debería teorio. estar, Sí. ¿ya? Porque molestaba para el manejo de los cañones también. Entonces no está para la acción. Bueno, y tampoco es Este es amarillo. un óleo. Sí, no es maravilloso. Y tampoco es amarillo como lo tienen pintado ahora. Nunca he entendido por qué lo tienen de ese color en todo caso. Sí, voy a buscar otra imagen, pero por mientras sigue. Ujú. Entonces, pero también había pedido varias mejoras, varias limpiezas a los fondos, mejor armamento y todo ese tipo de cosas, y también se lo negaron. O sea, Disculpa, este óleo está mejor. claro, ahí ya ves tú que tiene un solo mástil. ¿Ya? Entonces ahí ya se ve distinto, que falta el mástil de adelante, que no está Porque no se ese mástil ocupa. entorpecía la toca de coles. Claro, No le da mucha visión. Ahí está el claro. Cochrane. Entonces, cuando uno vea pintado el Huáscar con dos mástiles en Angamo, hay un error histórico importante. Bueno, ahí vamos a seguir mostrando más imágenes. Bien, entonces la situación del Huáscar tampoco era mejor. ¿Y tú No, crees que eso incidió en el resultado del combate? no, Que hay una no. discusión ahí.
No, el Huáscar iba a ser capturado igual. El Huáscar en ese momento no era capaz de hacer frente, como te digo, ni siquiera a un blindado. Estamos hablando prácticamente del doble de poder. O sea, es como la Esmeralda con el Huáscar. No había posibilidad de que uno venciera al otro Claro. militarmente. ¿Ya? Grau podía ser muy capaz, podría ser un gran marino, podía ser un estratega maravilloso, pero no tenía un buque que hiciera frente a ningún buque chileno. O sea, a ninguno de los dos blindados, a eso me refiero. Entonces, no había nada que hacer. O sea, si hubiese estado 100%, agarraba velocidad de 10 a 11 millas. Y los blindados agarraban de 9 a 12. O sea, en igualdad de condiciones tampoco podía arrancar. El Huáscar, en todo caso, para esa época todavía era un buque, ¿cómo se puede decir? No quiero decir obsoleto, pero está todavía vigente su tecnología. Bueno, la torre que poseía, la torre de Coles, era una innovación de la época, pero ¿estaba todavía en capacidad de combate el Huáscar? Se construyó en 1865. Yo creo, No yo creo sé, que ¿me sí. explico? A ver, si el Cochrane y el Blanco eran del 74, eran, claro, bastante más modernos, pero el Huáscar funcionaba bien, o sea, a ver, volvemos a lo mismo, era más antiguo, no es que estuviera obsoleto porque había funcionado contra buques como la Magallanes, como el Matías Cousiño, como el Aptao, entonces estaba más o menos a un nivel, pero habían en esta contienda 3 buques que estaban sobre Ceribel, que son la Independencia por el lado peruano y el Cochrane y el Blanco por el lado chileno, o sea, hubiese sido distinto si a Grau tú le pasas la Independencia y el que se encalla en Punta Gruesa es el Huáscar, porque la Independencia sí pudo haber peleado contra un blindado chileno. Es como para que se entienda un poquito, era Sí, más pareja la lucha. ahí habría sido interesante el de la independencia contra el Cochrane o el Blanco Encalada, o ambos. Sí, Un claro, combate. pero Grau era como un centauro arriba del Huáscar, eran uno solo. Sí, para Perú debió haber sido horrible ver cuando llega a Arica el Huáscar con bandera chilena a bloquear el puerto. O sea, debió haber sido como que, no sé, a ver, como para uno que es de Unión Española, el día que vi al Coto Sierra con la polera del Colo Colo es como sacrilegio. O sea, Exactamente. es No, burda la sí, comparación, claro, pero no. Yo conversé hace unos días con unos amigos del Perú del tema, y claro, para ellos, bueno, así como nosotros tenemos el 21 de mayo, para ellos el 8 de octubre es la fecha, el clímax, si se puede decir, de conmemoración del tema. Pero eso lo vamos a conversar al final, para ir en orden. Ya, llegamos al 8 de octubre, fecha de este combate. ¿Qué pasa en la mañana de ese día? Estaba el Cochrane, ¿no es cierto?, en este patrullaje, si se puede decir, en esta suerte de persecución de es buscar que ya al había, Huáscar, ¿cierto? ya habían avisado ya que un par de días antes que había estado por Coquimbo el Huáscar y la Unión. Entonces ya se sabía que más o menos en ese tiempo iba a pasar. El 7 de noche ya se habían avistado los humos, entonces ya se había dado el punto de partida al plan de captura del Huáscar. Que más o menos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, empieza toda la persecución de cerca, cuando lo agarra el Cochrane, y la verdad la batalla no es mucho para hablar, o sea, la Unión huye, eh, pero ojo, no me malinterpreten cuando digo huyen, porque obviamente, si tú me preguntas en el combate naval de Iquique, también la Covadonga huyó. Ya no es una forma de cobardía ni nada, sino que No, pues, es buscar otro lugar de enfrentamiento si es que es necesario, porque no sacáis nada quedándote ahí enterrado en una casa mientras hay 200 leones alrededor tuyo. Tenéis que buscar la mejor alternativa para tu búsqueda, y ese es el mérito que tiene cada uno de los comandantes tomar esa determinación. Entonces, queda el Huáscar. disculpa Mauricio, y aparte había sido una suerte de obstrucción en el combate porque un buque débil de madera contra esos gigantes que estaban peleando, nada tenía que hacer ahí, o sea, prácticamente era un Es que, es que por eso te digo, o sea, no tenía sentido.
Era Mm. perder los dos buques inmediatamente. Y ese es el problema. Por eso está bien que se haya ido. Bueno, y el Huáscar, ahí comete yo creo el primer error cuando ve al Cochrane acercarse, cuando ya están cerca de Punta Angamos en las costas de Mejillones, que es disparar. Tú en ese tiempo, para los que no conocen mucho de buques, si tú disparas, te chantas en velocidad, pierdes velocidad. Entonces te van acortando la distancia. Si tú vas huyendo y vas disparando, cada vez el buque que te está persiguiendo va más cerca. Y el Huáscar empezó a disparar y el Cochrane empezó a acercarse sin disparar. Y cuando ya estuvo a 2000 metros empezó a hacer fuego sobre el Huáscar. El par de primeros disparos afectó bastante al buque y al tercero se echa lo que es el timón y la sala de mando y con Grau y Ferrer al tiro y un buque sin comandante, especialmente el Huáscar, que era Grau, eran como uno en dos, no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Las tripulaciones, porque siempre se ha tratado de hacer como un símil entre las tripulaciones de la Esmeralda y el Huáscar. Son cosas distintas. Son cosas distintas, porque nosotros teníamos una tripulación en la Esmeralda que estaba lleno de extranjeros, pero esos extranjeros llevaban años trabajando en los buques chilenos y en la Armada de Chile, o sea, no eran como se podría decir mercenarios, porque defendían la bandera en tiempo de paz también. Pero cuando estalla la guerra del Pacífico, recordemos que muchos de los artilleros que trabajaban en el Huáscar eran chilenos. Entonces, cuando son expulsados los chilenos, vuelven al país y tienen que contratar personal que no tenía mayores conocimientos de cómo se manejaba el Huáscar ni mayor experiencia, que eran principalmente entre norteamericanos e ingleses y que obviamente no tenían ningún sentimiento de apego al mismo monitor. Sí, bueno, disculpa, quiero recordar que pueden hacer preguntas a los amigos que están conectados, así que no hay ningún problema. Tú dijiste el tercer disparo es el fatal, es el que le da a la torre de mando donde está Miguel Grau. Las crónicas señalan de que el disparo fue tan fuerte que despedazó su cuerpo, y fue haber sido una escena dantesca. Y como tú bien dijiste, matar al comandante psicológicamente afecta a la tripulación porque baja la moral y ya no es lo mismo, ¿cierto? Sí, claro, es complicado porque te puede dar rabia, ya te puede dar rabia, te puede alentar a actuar de mejor forma o de vencer o morir, que fue lo que logra Prat el 21 de mayo. Eh, pero no fue el caso en este momento porque de uno a uno fueron cayendo también los principales oficiales del Huáscar, o sea, Aguirre, entonces no había mucho que hacer. Y volvemos a lo mismo, la tripulación no era lo que lo era la tripulación de la Esmeralda, pero sí, la muerte de Grau, que pedazó, que quedó con suerte una mandíbula y un par de dientes y una rodilla, que es lo que está en estos momentos en la Escuela Naval del Callao, nada más del héroe de Angamos quedó en el lugar. Y ya no Claro. había mucho que hacer, o sea, ahora mismo, en el momento que ya pierden al comandante, tratan de seguir luchando, pero eh, uno de los disparos dicen que agarró la driza y botó la bandera peruana, los chilenos lo toman como una rendición, entonces dejan de disparar, pero instantáneamente se pone otra bandera peruana en lo alto y sigue el combate. Y por eso viene el blanco, participa en el combate en cierta manera. ¿Cachai? Porque ese es otro Ah, sí, punto. ese es un Fue tema igual, polémico, Mauricio. muy polémico, pero porque todos hablan de que arriaron bandera y izaron bandera blanca. No, de que se arrió bandera, hay parte y documentos que acreditan que se arrió, pero puede haber sido, y es totalmente posible que haya sido por los disparos, que se haya roto donde estaba la bandera, entonces ya el alto mando del Cochrane no ve la bandera, entonces para de disparar porque piensa en la rendición. Pero una vez que vuelve a izarse una nueva bandera, se vuelve al combate. Y ahí es cuando viene el blanco. Y ahí es cuando queda la embarrada, porque el Cochrane, que era el único que combatía con el Huáscar, pues ese es otro punto que también lleva errores. Recordemos
que en ese tiempo muchos hablan de era 6 contra 1. ¿Por qué? Porque las divisiones eran compuestas de 3 buques cada uno, la Covadonga, el Blanco, el Cochrane, la O'Higgins, el Matías Cauciño y el Loa. 6. Entonces dicen 6 contra 1. Lo que era no era verdad. El único que combatió realmente con el Huáscar es el Cochrane. Y el vencedor del Huáscar es el Cochrane. Cuando vuelve a elevarse, a izarse un nuevo pabellón en el Huáscar, ahí aparece el Blanco. Y ojo que era súper importante la presencia del Blanco ahí. Tú cuando en una guerra, el Cochrane en este momento, si hubiese tomado posesión o si no se hubiese vuelto a izar un nuevo pabellón en el Huáscar, la presa de guerra, un porcentaje de todo lo que hay en el Huáscar corresponde a la tripulación del Cochrane. Es presa de guerra, y para la historia el Cochrane capturó al Huáscar. Entonces, Galvarino Rivero, que era su bautizo de fuego, prácticamente no podía quedarse afuera del combate, entonces hizo apurar el buque y casi choca contra el Cochrane. Que hubiese sido un despelote enorme y una vergüenza grandísima para la Marina chilena, pero gracias a la capacidad de Juan José Latorre, que esquiva al Blanco, se evita un mal mayor. Pero en ese momento el Blanco le dispara al Huáscar también. Entonces ya es parte del combate. Y al final, antes que termine rindiéndose o siendo abordado el Huáscar, que ya vamos a hablar de eso, porque eso es otro punto bastante conflictivo para las versiones, dispara una vez la Covadonga. Y al disparar una vez la Covadonga, también le corresponde parte en la historia de la captura del Huáscar y de presa de guerra. Y eso es lo entretenido que tiene este tipo de cosas. O sea, estamos hablando de 3, el Cochrane, el Blanco Encalada y la Covadonga. Esos 3 participan en el combate, pero el Cochrane ya tenía reducido al Huáscar en el momento que llegan los otros 2. O sea... Llegaron al final nomás de la fiesta. Claro, si no llegan, daba lo mismo. Porque el Cochrane ya lo tenía. Al final, claro, pero ¿se respetó al final el tema del Cochrane o al final quedaron los 3 como los vencedores? Los 3, o sea, bueno, y para Perú son 6 contra 1, como te decía, pero no, al final los 3, porque técnicamente es como que un jugador de fútbol entró al minuto 90 en una final, también es parte del equipo que vence. ¿Ves? Ahí también está. Aquí estamos viendo un óleo. Un óleo correcto. Este es cuando terminó el combate. Claro, ahí ya vemos está. Al Huáscar. Claro, aquí por ejemplo vemos el Huáscar al centro. Acá este debe ser el Blanco Encalada. Seguramente. Sí. Y el otro. Uno de los dos, que los otros son 2 buques gemelos. Sí, y al fondo se aprecia la Covadonga. Claro. Ahí está la bandera del Perú, que como estamos conversando, no sabemos exactamente si es que salió o cayó producto del fuego, obviamente. Tú nos ibas a comentar un poco qué pasó. Ahí Marcelo Candia está diciendo que Cauciño lo eran buques de apoyo logístico y no de guerra. Estamos de acuerdo, pero eran parte de la expedición. Eran parte de cada uno. Tenían que suministrar a los buques. Claro, son parte de la división y como te digo, o sea, después de un partido de fútbol, al equipo campeón, al aguatero también le dan la medalla de campeón. Entonces, aunque no participan con disparo, también podrían decir, si hubiesen estado en el lugar, que son parte de la captura misma. O sea, y aparte tienen que suministrar todos los insumos a los buques, al Cochrane, etcétera, eran vitales para... Bueno, el carbón. Claro. Porque cuando parten las divisiones tienes que recordar que no sabíamos que lo íbamos a encontrar ese día al medio. Pues las divisiones partió la primera división rumbo a Arica, para recién empezar a dar inicio al plan, pero el plan se pudo haber demorado más tiempo del que se pensaba, o sea, entonces obviamente era muy necesario el Cauciño y el Loa. Aquí Marcelo dice, sí está claro, lo digo porque los peruanos hablan de los 6 buques chilenos. Sí, claro, pero ese es el punto, yo creo que
neurálgico del problema. O sea, la torre, el gran vencedor de Angamos, y por eso, si tú ves Mejillones, hay un busto de la torre y no hay de Galvarino Rivero. O sea, eso te da un pie por de qué estamos hablando. Exactamente. Y vamos a conversar sobre el final de este combate y el asunto de arriar la bandera, de la rendición por parte de las fuerzas de los marinos peruanos del Huáscar. ¿Cómo fue esa situación, Mauricio? ¿Qué pasó realmente? A ver, mira, yo puedo entender que no hayan tenido la intención de rendirse. ¿Ya? Hoy día yo conversaba con un amigo también que me comentaba que los peruanos dicen que no se rindieron porque tiraron sus espadas al mar y no las entregaron al vencedor. Pero yo recuerdo que el 21 de mayo la Esmeralda no se rindió porque nos hundimos, o sea, se hundieron, yo no llego ni a los talones, se hundieron con su buque. Si a mí tú un buque como el Huáscar es abordado por un bote, por una cierta cantidad de personajes, sin disparar un solo tiro, para mí tú estás rendido. Aunque hayas botado tus espadas, porque todavía tienes armamento, o sea, es una cuestión como lógica. Yo me rindo cuando dejo de combatir. ¿Cachai? O sea, es el punto, porque no sacamos nada de decir, no, nosotros nunca nos rindimos porque no entregamos la espada. Bueno, pero dejaron de disparar y se sentaron a esperar que todos los tomaran prisioneros. No tiene mayor sentido. Que no había nada que hacer, no había nada que hacer, y eso estamos súper claros. Pero para mí, la primera riada de bandera fue fortuito por disparo, pero ya al final, si te entran a abordar un grupo pequeño de marinos y tú no disparas ni un tiro ni defiendes tu buque, o haces explotar la Santa Bárbara o algo por el estilo, que era lo que se podía hacer en ese momento, para mí te rindes. Claro, Mauricio, ¿y es cierto que los ingenieros ingleses trataron de hundir el Huáscar? Las máquinas trataron Dicen que se abriera, o es un mito. la válvula, pero cuando se suben los chilenos mandan inmediatamente a cerrarla. O sea, tuvieron tiempo para que hubiera estado bastante más lleno de agua. Quizás las trataron de abrir muy tarde, entonces no se notó mucho. Pero no, o sea, es complicado el tema porque, claro, estamos en buque, no es cosa de que tú puedas irte para un lado si el buque ya está prácticamente inutilizado, no puedes arrancar para otro lado, te puedes tirar al mar. De la Independencia, cuando siguió el combate, porque la Independencia en Punta Gruesa no arrió su bandera, por eso se siguió disparando la coabonga, hubo muchos que se tiraban al agua para nadar a la costa. Entonces, ahí tú puedes mostrar que la Independencia en cierto caso no se rindió. No tenía cómo moverse ni hacer nada, pero siguió el combate y al final se tuvo que alejar la coabonga. Pero en este caso, te tomaron el buque. Te mandaron un bote desde el Cochrane, subieron a tu buque, te tomaron prisionero a ti y a toda la tripulación y se quedaron con tu buque. ¿Qué es? Rendición. Si no porque tienes tu espada o pongas bandera blanca, si tú no haces nada para defender tu unidad, tu buque o tu regimiento, te estás rindiendo. Es técnicamente, o sea, es re fácil en todo caso desde acá, desde mi casa, hablar al celular, este tipo de cosas, pues no estoy yo en el combate. Pero si analizamos fríamente cómo son las cosas, es así. Porque es lo mismo, tú haces los símiles en Iquique, entonces cuando muere Prat, entonces dejamos de disparar, dejamos la bandera chilena, pero dejamos de disparar y esperamos que nos aborde el Huáscar. Claro. ¿Qué hubieran dicho? ¡Es rendición! Lógico. Si tú dejas de disparar, dejas de lado la batalla o el combate y te entregas prisionero, te estás rindiendo. Mauricio, cuando ya finaliza este acto y todo, ¿qué pasa horas después o días después? Pues me imagino que en Chile la noticia se recibe con júbilo. Perdón.
Sí, bueno, llegan todos los telegramas dando el triunfo definitivo sobre el Huáscar. Se sabía que capturando el Huáscar, o sea, venciendo al Huáscar, yo creo que nunca pensaron en capturarlo, yo creo que pensaron que lo iban a hundir. Eh, Era lógico que ya venía la segunda fase, que ya se estaba armando, y yo creo que ya estaba bastante avanzado, que era caer sobre el territorio peruano, sobre principalmente Pisagua, que dicen que al final hicieron todo el plan de ataque sobre Pisagua, pero ya en abril hay registro de documentación que los peruanos ya habían sido avisados, los peruanos y bolivianos, que el ejército chileno iba a desembarcar tarde o temprano por Pisagua y no por otro lado. Entonces, se lleva al Huáscar a Valparaíso, donde se hacen las grandes fiestas, se logra el dominio completo del Pacífico y se acaba lo que conocemos como la campaña marítima, porque ya quedamos dueños de todo el mar y con la libertad para trasladar de un lugar a otro, del territorio chileno al peruano, o del chileno al chileno, o del peruano al peruano, a toda la cantidad que necesitemos nosotros de pertrechos, de gente, de unidades, de caballos, de armamento, de un lugar a otro, sin tener mayores resistencia del enemigo. Quien ¿Cómo dominaba se el tomó mar ganaba la Mauricio? guerra. Claro, una pregunta de curioso. ¿Cómo habrá sido la reacción de la población con la muerte de Grau? Porque se habla, de chilena estoy hablando, porque he leído algunas versiones que igual tan tristes, o cómo se tomó cuando se supo la noticia de Grau, la muerte de Grau. A ver, a ver, lo principal era la captura del Huáscar. Yo creo que obviamente en ese tiempo existía la caballerosidad y existían eh, cierta, cierto cariño o respeto a la figura de Grau, principalmente como estratega que había logrado tenernos en jaque durante tanto tiempo. Habían existido las cartas que le había mandado a Carmela Carvajal después del combate del 21 de mayo. No sabría decirte si eso era de conocimiento público del común de la gente. ¿Ya? Pues nosotros después, tiempo después, lo vimos en libros y en ese tipo de cosas, pero si tú me preguntas que en 1879 supiese todo Chile, el agricultor, el cañán, el profesor, el minero de alrededor de todo Chile que había mandado unas cartas con la espada, no lo creo. No lo creo, quizás mucha gente ni siquiera conocía a Grau, sino que había conocido nomás a un marino que tenía en jaque a los chilenos y que había vencido a la Esmeralda el 21 de mayo. Entonces, yo creo, si tú me preguntas, en el mismo momento de la guerra, yo creo que le tenían pica, porque no, nos tenía para el deseo en cierto aspecto. Entonces, Claro, una vez vencido, es un alivio de respirar tranquilo, ¿ya? Es distinto a cómo lo tratan las autoridades chilenas, tanto del ejército como gubernamentales, porque a diferencia de lo que hace Grau con el cuerpo de Prat, que lo deja en el puerto de Iquique, a su suerte de una u otra forma, eh, para que las autoridades del puerto, o sea, de la ciudad, vieran qué hacían con con los restos y todo de Prat, porque obviamente tampoco tenía mucho tiempo, porque podía llegar los enemigos en cualquier momento, si tampoco era para quedarse un par de días en Iquique después del triunfo el 21 de mayo, pero deja a Prat en el puerto. Creo que pudo haber hecho algo mejor. A diferencia de lo que nosotros hicimos en Mejillones, pero nosotros lo hicimos porque teníamos todo el tiempo del mundo también para hacerlo, que se le hizo un homenaje, un funeral con honores, donde estuvo el Zapador, el Chacabuco, Artillería de Marina, estuvo el alto mando chileno, y se enterró en Mejillones con todos los honores. Después ya, que esta es una de las tantas anécdotas existentes, Oscar Biel, que era concuñado de Grau, pide poder sacar los restos de acá y traerlos hacia Santiago para depositarlos en su mausoleo familiar, donde están hasta que son trasladados después a Perú. O sea, siempre nosotros cuidamos los restos como país o como familia de Oscar Biel, los restos de Grau, siempre fue con respeto, pero siempre se le rindieron los honores. Yo creo que fue el funeral más apoteósico que hubo durante toda la Guerra Pacífica. interesante lo que estás contando. Mauricio, ¿qué pasó finalmente con el Huáscar? Bueno, ya sabemos que el Huáscar actualmente es un museo, uno de los museos flotantes más antiguos del mundo, que está aquí muy cerca de donde vivo. ¿Ah? Pero ¿qué le pasó? Porque después empezó a operar como miembro de la Armada chilena del Huáscar, pues ya con bandera chilena empezó a servir.
Bueno, Perdón. después de que se arreglan las averías, que quedó bastante sonado después del combate naval de Angamo, vuelve al Teatro de la Guerra y como te comenté anteriormente, llega a Arica. ¿Qué más imponente que llegue cerca del Morro, donde todavía era territorio peruano, al mando de un personaje que es bastante importante, que es Manuel Thompson, Oh, pobre Manuel Thompson. que tuvo muy mala suerte, o sea, la gloria se le alejó todas las veces que estuvo a su mano y Es por que, eso, yo por eso, creo, ¿ah? no, yo creo que alguien le tiró una maldición, algo, no sé. Alguien Sí, quizás le tenía mala, no sé. no, Que realmente mala suerte, pero mala suerte. O sea, para una novela incluso, ¿por bueno, qué tanta mala suerte hasta el último momento de su vida? O sea, es como ya la muerte que tuvo, que ahí nos va a contar, es como ya decir, es mucha mala suerte. pero es que Thompson persiguió la gloria, pero la gloria fue esquiva siempre. Recordemos que era el comandante de la Esmeralda. O sea, si hubiese Claro, seguido la Esmeralda cuando la escuadra chilena parte al Callao, se hubiera inmolado él en vez de Prat. Si es que hubiese actuado como Prat, que tampoco lo sabemos. Pero si hubiese ocurrido todo, que fueron las primeras noticias que llegan a Chile, que Thompson se había inmolado en la Esmeralda y toda la cosa, pero no, Thompson deja el mando de la Esmeralda y parte porque era como el preferido, se podría decir, de William Rebolledo. Era un marino súper capaz. Entonces era el que se iba a molar en el Aptao para hacer explotar el Aptao al lado de los buques peruanos en Callao para lograr la cuestión. Pero como ya no estaban los buques en Callao, tampoco resultó. O sea, perdió la gloria en Iquique, perdió la gloria en Callao. Entonces después ya le pasan el mando del Huáscar y el 27 de febrero de 1880 comete un desacierto, se podría decir, al acercarse demasiado a los fuertes del Morro y al Manco Cápac y recibe un disparo que lo hacen volar. Así como quedó Grau, quedó Thompson ese día. sí. De hecho está su monolito en la cubierta del Huáscar. Aquí falleció Thompson. Claro, Qué muerte más, no sé. no, no, es doloroso. Bueno, y también gracias a ese descuido también mueren un par de tripulantes que habían sobrevivido al combate naval de Iquique, porque la mayoría de los sobrevivientes de la Esmeralda, que son canjeados después de Angamo y vuelven a servir, se embarcan en el Huáscar y parten al norte de nuevo. Entonces mueren, en este momento me acuerdo de Luis Ugarte, que por eso se dice que el chileno que murió dos veces en la cubierta del Huáscar, porque primero se dio por muerto en el 21 de mayo y después muere realmente el 27 de febrero de 1880 en el Huáscar en el bombardeo de ahí. Hay también un personaje que es importante destacar porque nosotros siempre nos vamos a lo más conocido o a los oficiales principalmente. Y para el Cochrane, o la Armada completa en el combate naval de Angamo existe solamente un muerto. Un niño de 14 años, que era Grumete. Grumete Domingo Enrique Johnson Rodríguez. Es una historia, yo la Ya. publiqué el otro día porque es una historia re triste. Era hijo de un carpintero danés. Tenía 14 años, 13 años cuando empieza la guerra, pero tenía 14 años recién cumplido para el combate naval de Angamo. Y se embarca porque su padre había muerto en mayo. Entonces era el mayor de los hijos y necesitaba plata para que subsistiera su familia, porque su madre con su hijo no podían conseguir mayores recursos y se enrola en septiembre. Yo creo que se va junto con Galvarino Rivero al norte, pues se enrola en septiembre, día antes del combate naval de Angamo, y es destinado al Cochrane. Y es herido por metralla en medio del combate y muere al día siguiente en Mejillones y se entierra junto a los muertos del Huáscar. O sea, un niño que estuvo menos de un mes en la cubierta de un buque o sirviendo a la Armada de Chile, muere por defender a su patria y por conseguir los recursos para solventar la alimentación para sus hermanos más pequeños y su madre. Estas son las historias que a mí me encantan y que deberían ser conocidas por todo el mundo. ¿Y por qué no las conocemos según tu visión? O sea, no estoy hablando del tema de la difusión, estoy hablando porque esto tiene relación con lo que te pregunté al principio, Sí, que este sí, combate, eh, que fue una victoria, prácticamente pasó desapercibido. De hecho, pero sí te cuento en Twitter, yo posté mucho de este hecho,
y tuvo una buena aceptación, y muchos preguntaban por qué Francisco estaba tuiteando cosas del Huáscar, porque parecía como 21 de mayo, y yo les contaba de que se estaba conmemorando el combate naval de Angamos, que muchos no saben todavía, o ni siquiera saben que se está conmemorando. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? Claro, 21 de mayo, todos sabemos, no tiene sentido repetir, pero cuando es una victoria propiamente tal, se le ganó al Huáscar, se capturó. ¿Por qué pasa eso en Chile? Porque en Perú es distinto. En Perú, para ellos, es su 21 de mayo, es la fecha en que se murió Grau, etcétera. ¿Pero por qué le pasa en Chile? Bueno, porque no, es súper simple. Normalmente si tú analizas la historia, por lo menos de nuestro país o los países latinoamericanos, normalmente celebramos las derrotas, donde Sí. hubo, donde hubo inmolación, donde hubo muerte, donde hubo heroísmo y ese tipo de cosas que opacan todo el heroísmo y las actuaciones tácticas importantes en una acción que se gana. Nosotros normalmente hay dos acciones que celebramos en la Guerra del Pacífico: combate naval de Iquique, combate de Concepción, pero no Ujú. celebramos Angamos, no celebramos combate, la batalla de Chorrillo, la batalla de Punta Gruesa, Pisagua, Arica, lo celebran en Arica nomás, no celebramos la batalla de Tacna, no celebramos la batalla de Tarapacá, no celebramos el combate de Aguasante, no celebramos batalla de San Francisco, no celebramos absolutamente nada del resto. O sea, es la idiosincrasia, yo creo, de nosotros. Bueno, yo tengo muchos amigos peruanos y bolivianos y siempre nos tiramos talla porque me dicen, ¿y por qué celebran? Porque siempre me dicen, ¿por qué celebran una derrota como en Concepción donde los destrozamos a todos? Y le dije, bueno, porque si celebráramos todas las victorias pasaría feriado Chile. Entonces es mejor celebrar las puras derrotas. Entonces son tallas que uno se tira, pero es verdad. Normalmente y esta es una cuestión que siempre dice mi señora, que no puede entender que la gente escuche tantas canciones cortavenas y tantas canciones donde no me dejó, me quiero morir. Sí, el ser humano es así, masoquista, quiere sufrir siempre. Entonces siempre va a buscar las derrotas y va a buscar los malos momentos para hacer de ello una historia. Claro, porque en Perú también se conmemoró esta fecha, pero desde su perspectiva, obviamente, como una derrota, eh, que tengo entendido, ellos lo ven como la lucha entre David y Goliat, muy parecido a lo de Iquique, o sea, un enemigo superior como el Cochrane contra algo pequeño como el Huáscar. Esa es la visión en general que se tiene y que incluso, tengo entendido, se les enseña en la escuela en Perú, de que fue un combate desigual, al final de cuentas. Es que técnicamente es desigual. O sea, el Cochrane iba a vencer al Huáscar. Pero eso se sabía desde que se inicia la guerra, o sea, no es una cuestión de que te hayan cambiado las reglas del juego a la mitad del partido de fútbol. Se sabía que el Huáscar era más poderoso o sea, que el Cochrane era más poderoso que el Huáscar, al igual que se sabía que el 21 de mayo el Huáscar era cosa de tiempo para vencer, era en Esmeralda, o sea, no sacamos nada con llorar por las derrotas ni justificar. Grau fue un gran marino, nos tuvo en jaque porque entraba y salía y hacía lo que quería y nosotros no lo podíamos capturar. Fantástico. Y eso hay que dejarlo súper claro. Grau actuó súper bien con lo que él tenía, lo que él podía lograr. Pensar que fuera a enfrentar a cualquiera de los blindados chilenos por gusto era un suicidio. Entonces, obviamente, Angamos es David contra Goliat, el Cochrane iba a ganar. De ahí a que ya empiecen a meter que eran 6 buques contra uno, que si no, no hubieran podido, uno contra uno. No, si uno contra uno se podía igual. Claro, si era la Covadonga contra el Huáscar, no. O el Loa contra el Huáscar, no. Pero cualquiera de los blindados era cosa de tiempo, nomás era cosa de tener a la mira al Huáscar para destruirlo. Y Grau no iba a poder hacer nada al respecto. Con todo Claro, lo pero lo capaz que era, importante no ojo. es, sí, lo importante es que esta fecha, al igual que otras fechas emblemáticas, se recuerde, y eso es lo que lamento, que otra vez haya pasado prácticamente desapercibido. Y bueno, por eso yo felicito la labor que tú haces siempre de difundir los hechos principales de la Llegó al Pacífico que nosotros no conocemos. Para ir cerrando un poco la conversación, cuéntanos un poco en qué proyecto estás. Por ahí nos enteramos en Facebook que estás a punto de terminar tu libro, ¿cierto? Sobre eh, A los que ver, no volvieron.
Sí, no, los que no volvieron, ese ya salió, que es de los muertos de la guerra, salió hace tiempo por RIL Editores. Ahora voy a sacar junto a Claudio Tapia, un muy buen amigo y gran historiador, un libro que se llama Cartas del Campamento, que son pura correspondencia y un estudio del tema eh, de puras cartas inéditas de soldados chilenos que murieron en la guerra, o sea, son como las últimas cartas a sus familias, o las últimas cartas recibidas, que esas las fui encontrando alrededor de todos los años en el Archivo Nacional, entre medio de los sumarios de Montepío. Entonces, para acreditar una madre o una esposa o una hija o un hermano que es la persona correspondiente, dejaba como prueba esa última carta. Y ese son puros testimonios inéditos muy bonitos. Ese es uno de los libros. Y estoy haciendo otro trabajo que me gusta mucho, que es el tomo 3 de los 140 años de la Guerra del Pacífico, Sí. 140 héroes olvidados, que son 140 biografías de la mayoría de personajes anónimos de la Guerra del Pacífico, soldados, marinos, que no son conocidos, y que la misma familia me han pedido que desarrolle una biografía con su participación en la guerra, y un poco de la parte familiar, y que hago 140 biografías para ese tomo. Y también voy a lanzar más adelante, que también lo estoy terminando, es un libro de puras anécdotas de la Guerra del Pacífico, muy, muy entretenido, de fácil lectura, para entretenerse y curiosidades más que otra cosa. Ah, interesante. Así que ahí algunos están diciendo que ojalá nos avises cuando pase todo eso para poder ahí hacer algún Siempre, lanzamiento, aunque sea virtual. sí, siempre aviso por Facebook y por Instagram. Bueno, el de Legatum, que son las cartas del campamento, ya se va a salir en librería. Los otros no, porque son más proyectos personales, son ediciones de 100 libros que yo saco principalmente para el que quiera comprarlo. Es más a pedido que otra cosa, que es lo que me permite a mí solventar mi investigación. Exactamente, así que vamos a estar atentos a esos lanzamientos. Para ir ya terminando, Mauricio, ¿dónde te pueden ubicar para quienes no te conocen y quieran ubicarte, tus trabajos, etcétera? Bueno, en Facebook, me pueden seguir en Facebook, pues todas mis publicaciones son públicas, entonces no necesariamente ser amigos, pues la verdad no estoy aceptando amigos en Facebook por esta cuestión de la prueba y rechazo, me tiene hasta la coronilla, porque todos ocupan la parte histórica para tirar su propaganda política, que sea la que sea, yo la respeto, pero trato, aunque de repente no puedo, de meter la menos cantidad de política en mi Facebook, que es prácticamente puro de historia, así que pueden seguirme ahí, les van a llegar todas las publicaciones. Y, y no, pues, siempre evangelizando todos los días de lo que pasó en la guerra, de los héroes y de los personajes principalmente más desconocidos. O sea, es como siempre lo hemos dicho, Francisco. Mi frase típica es: un hombre solo muere cuando se lo olvida. Entonces, tengo que evangelizar por la memoria de quienes realmente siguieron a una bandera, que es la chilena, y por el bien común de todos nosotros, no un sector. Así es, y por eso te reitero nuevamente, aunque te lo he dicho ya, pero te lo vuelvo a decir, felicitaciones por toda la labor desinteresada que haces en poder descubrir la llegada al Pacífico, porque existe la fuente, lo que pasa es que falta la difusión, falta, como tú dices bien, evangelizar sobre este hecho, y que fue un periodo importante en la historia, y por más que algún historiador tonto quiera olvidar este hecho, no, hay que justamente difundir, porque muchas chilenas y chilenos dieron su vida, no solamente a la llegada al Pacífico, sino en tantos otros episodios de las campañas militares por nuestra independencia, etcétera, y que no, como tú dices, no merecen ser olvidados. Bueno, pero es que si lo conversamos una vez, o sea, hay personajillos, pues no les da ni para personaje, o tipejos se podría decir, y no lo digo de mala onda, o sea, sí lo digo de mala onda, la verdad, porque eh, no puedes poner tú un planteamiento ideológico por sobre tu patria o por sobre tu país, y hay gente que lo hace. Entonces, yo puedo respetar todo como tú piensas o como piensa cualquiera, quizás no te gusta la guerra, pero tienes que respetar la historia, tienes que conocer tu historia, a mí hay muchas cosas que no me gusta el hockey o no me gusta el béisbol, pero no por eso voy a pedir que se prohíba o que el que lo practique es un imbécil.
nosotros tenemos que ser abiertos, o sea, la historia es importante, si nosotros no cometemos, no conocemos nuestra historia, cometemos los mismos errores. Normalmente ya están saliendo o ya han dejado de salir porque la gente ya no está comprando tanto el, la novedad del momento cuando te dicen la historia secreta, no es historia secreta. La historia está escrita, el problema es que no la leen, porque Claro. todo lo que se escribieron en esos Ahora- libros, como lo dijo Claudio Tapia, también el mismo coautor de mi libro Cartas en Campamento, la historia no es secreta, lo que falta Mauricio, falta en la historia. Instagram me va a cortar, así que, ¿te parece si